Buenas tardes. Pues antes que nada, gracias Henry, gracias por invitarme a compartir con ustedes los de la red. Pues la metodología simplemente es que conversemos, creo que ese es un buen sentido. Así que pues yo puedo ir hablando algunas cosas, pero que ustedes tengan a bien sin problema interrumpir o para refutar o para apoyar una idea. Esa es como la esencia del diálogo, que es una reivindicación compleja en este país donde nos hemos matado por pensar distinto. Entonces la idea es que aquí no suceda lo mismo, que podamos conversar así, que pensemos distinto, ¿cierto? Es un poco la propuesta que me hacen a que converse sobre los retos del actual gobierno. Pues es una pregunta grande, yo aspiro como a dar algunas ideas generales y que podamos ir sobre eso, como les decía, pues ampliando la conversación. Si ustedes ven en la diapositiva que coloqué de inicio, es una caricatura de Matador, que es uno de los grandes, creo yo, de caricaturistas de este país, que tiene la capacidad de resumir en una gráfica una realidad complicada. O sea, es la encrucijada de la paz en Colombia. Y es porque creo que nosotros somos el único país del mundo que estamos viviendo un proceso de paz en medio de la guerra. Todos los procesos de paz han sido inéditos en el mundo y todos han estado llenos de luces y de sombras, de dificultades. Ningún proceso de paz es bueno o malo por excelencia. Es un desafío siempre que un país o una nación en guerra avance hacia la convivencia pacífica y la reconciliación en sí mismo siempre será un desafío complejo, difícil, lleno de riesgos, de desafíos. Sin embargo, creo que Colombia es todavía mucho más difícil porque es que ni siquiera estamos hablando de dificultades del proceso, sino de la dificultad mayor y es que la guerra continúa. O sea, tenemos un proceso de paz con una de las guerrillas más antiguas, no solo de Colombia, sino del continente, pero subsisten al menos dos guerrillas, subsisten grupos paramilitares, subsisten grupos ilegales. Entonces eso hace todavía mucho más difícil que podamos avanzar. Y el problema adicional es que esta realidad ya compleja la tenemos que vivir con un gobierno proveniente de un partido que históricamente se ha opuesto a los procesos de paz. Entonces, con el anterior gobierno, digamos, no había diferencias en términos de política económica, en términos de política minero-energética, digamos, en cómo conciben la participación, pero sí hay una gran diferencia en que salimos de 8 años de un gobierno que así fuera de derecha le apostaba a la posibilidad de que avanzáramos a la solución política y negociada del conflicto, por lo menos del conflicto armado. Y ahora asistimos a un gobierno de extrema derecha que, digamos, su gran estrategia de gobernabilidad, de relacionamiento con la sociedad, es la vía de la fuerza como solución del conflicto. Ese es, creo que ya marca la gran diferencia. Entonces, ahí creo que ya tenemos digamos, un camino que se nos plantea muy difícil, que sin embargo no sabemos cómo se va a resolver, porque un poco los primeros días que hemos vivido aquí en Colombia con el nuevo gobierno es un poco el juego del policía bueno y el policía malo. El partido que apoyó a este gobierno de Iván Duque, que es el Centro Democrático, sigue con esa misma estrategia, pero los mensajes que él ha venido mandando son distintos, o sea, de una postura de que del gobierno, de que el proceso de paz no era bueno, pasó a una segunda idea de que
tenía que reformarse ese acuerdo de paz, con lo cual ya nos ponía en una situación difícil porque los procesos de paz no se reforman, los procesos de paz se implementan. Y ahorita pues anda con un lenguaje un poco más conciliador diciendo que bueno, que no se trata de acabar el proceso de paz, sino de hacerle unos pequeños ajustes que realmente vamos viendo que no son tan pequeños y que pues que está comprometido con un gran pacto nacional. Entonces, esa divergencia en los mensajes, esa, digamos, esa postura ambigua de un partido y de un gobernante, más que tranquilidad, generan mucha más zozobra, porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Si es que de verdad estamos ante un presidente que va a traicionar a su partido y la fuerza social lo va a obligar a moverse en otro ámbito, o estamos ante la realidad de que están jugando a una estrategia de mandar mensajes opuestos con como una forma de legitimarse ante la sociedad. Creo que ahí tenemos un gran elemento de análisis de este tema. Como ustedes ven, nosotros en la diapositiva, el movimiento social en Colombia le ha apostado a la necesidad de que en Colombia haya una paz completa, es decir, que podamos avanzar hacia la solución política y negociada de todo el conflicto armado, no solamente el conflicto con uno de los sectores que está alzado en armas, en este caso las FARC, sino que pudiéramos tener realmente un proceso de, digamos, de pacificación de todos estos actores que han decidido confrontar al Estado a través de una vía violenta que es pues la vía armada. Por eso la consigna que siempre hemos tenido es que aunque tengamos 2 mesas, la idea es que tuviéramos un único proceso de paz. En la práctica eso no lo hemos logrado, aunque hace 5 o 6 años se inició un proceso simultáneo con las FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. En la práctica solo se logró estructurar un acuerdo con las FARC, que tenemos firmado el 24 de noviembre del año 2016, que pues ya lleva año y medio, y hasta el momento tenemos una mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional que se instaló el 7 de febrero del año pasado con muchísimas dificultades, con una agenda pactada de 6 puntos que seguidita miraremos un poco, pero que en este momento se encuentra suspendida. ¿Y por qué? Porque por lo que les decía ahorita de que este gobierno se ha opuesto al proceso de paz con el ELN, entonces pues ha puesto una condición, y es que hay 30 días para que se llegue a el ELN acepte unas condiciones que el gobierno ha planteado, condiciones que a mi modo de ver, lo digo de entrada, son totalmente inviables, porque las condiciones, bueno, o digamos 2 de ellas son inviables, una no tanto. Una es que se paren los secuestros, eso me parece que es una condición legítima, o sea, la sociedad colombiana ha rechazado profundamente el delito del secuestro. Desafortunadamente es el único delito que rechaza, ¿cierto? Debería rechazar también otros tantos, pero ese en particular, y pues está bien que la guerrilla, como gesto de buena voluntad y de compromiso, terminara con esta práctica, especialmente en lo referente a la retención, como ellos lo llaman, de personas civiles. Y las otras dos condiciones sí son totalmente inviables. La una es la concentración de tropas. Eso es imposible exigirle a una guerrilla que haya concentración de tropas al inicio de un proceso. Eso es casi como obligarlos a una desmovilización temprana. Y eso tiene que ver también con la segunda condición, que es un cese unilateral del fuego. Es casi decirle a una guerrilla, desmovilícese para que negociemos. Eso pues puede ser que desde el punto de vista del deseo todos digamos, sí, muy bien que haga esto es el gobierno, pero desde el punto de vista del pragmatismo político, de la realidad de la guerra, eso es imposible. O sea, si eso fuera así,
la guerrilla simplemente ya se hubiera desmovilizado, y eso pues no funcionó con las FARC. Históricamente no ha funcionado en ningún acuerdo de paz. Las concentraciones y la dejación de armas siempre han sido parte de la negociación. Entonces no podemos hablar desde el deseo, sino desde la realidad política, y la realidad política evidencia que eso no es factible. Entonces, esa condición se supone que se vencen ahorita, si no estoy mal, el 8 de septiembre, no sabemos qué vaya a pasar. Nosotros aspiramos a que realmente en el transcurso de estos días se logre algo más. Bueno, entonces, ¿qué está en juego con este gobierno? Diría yo en términos más generales. Es primero la posibilidad de construcción de una paz completa, es lo que decía ahorita. O sea, este gobierno tiene que demostrar que está comprometido con la paz, y yo lo pongo como imperativo porque si bien este gobierno ganó, y ganó con 2 millones de votos más, o sea, 10 millones de votos, hubo 8 millones de ciudadanos y ciudadanas en este país que salieron a votar por una propuesta distinta. O sea, incluso 2 millones más de los que habían votado por el plebiscito por la paz en el 2016. No puede este gobierno ignorar que hay un gran sector de la sociedad que creemos que es necesario que haya una paz estable y duradera. O sea, yo creo que ningún gobernante puede gobernar solo para sus electores, ningún presidente puede gobernar solo para sus electores, tiene que gobernar de cara al país, y este es un país que le apuesta desde un gran sector a la pacificación, bueno, más bien a la paz, y sobre todo los sectores más vulnerables, los sectores que han sufrido la guerra, o sea, los cerca de 10 millones de víctimas, un gran sector de los más afectados piensa que se debe avanzar en la paz. El otro gran desafío que tiene este gobierno es poder avanzar en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Se firmaron 5 puntos que tienen que ver con el tema de tierra, con el tema de participación, la solución del problema de las drogas de uso ilícito, el tema de la implementación propia, de la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, y todo el tema de víctimas. Esa implementación va muy lenta, según el Instituto Kroc, que es el encargado de hacerle seguimiento a este tema. El avance que tenemos está por el lado de el 18%, pero hay algunos de los puntos que no han avanzado ni el 3% ni el 5%. Entonces, ahí tenemos un gran desafío. Este gobierno no puede seguir apostándole a que va a reformar, sino a que tiene que cumplir, porque el problema de no cumplir el acuerdo tiene dos riesgos muy grandes. El primero es la desilusión de los excombatientes de las FARC, que siguen teniendo ofertas laborales de otros actores en guerra, del mismo ELN, de los paramilitares, de las bandas criminales, del narcotráfico, pero también el hecho de que no se cumpla con el acuerdo de paz desestimula otros acuerdos. Concretamente desestimula la negociación con el ELN, se le está mandando muy mal mensaje a esta mesa el hecho de que haya un gobierno que no cumpla con esos acuerdos. El tercer desafío es, obviamente, lo que acaba de decir, la continuidad de las negociaciones con el ELN. El ELN tiene una agenda pactada con el gobierno de 5 puntos, ahorita los podemos ver por encima, y está exigiendo un modelo de negociación basado en una participación muy amplia de la sociedad, que tiene sus más y sus menos. O sea, que hay que también ver cómo puede afectar eso, pero que es muy importante que se avance, porque pues ya vemos que la continuidad de la guerra genera riesgos humanitarios muy fuertes en las comunidades. O sea, las zonas donde hoy hace presencia el ELN, estamos ante unos niveles de incremento de la violencia muy fuerte. Toda la zona del Pacífico, más especialmente Nariño, Cauca, en la zona del Chocó, el Catatumbo, que es el nororiente antioqueño, también el norte de Santander. Entonces ahí digamos que está en juego la vida, la tranquilidad, la seguridad de sectores, de amplios sectores
de la comunidad, indígenas, campesinos y afrodescendientes, que es necesario pensar seriamente en que se requieren alivios humanitarios para estas comunidades. Y eso solo se va a lograr si avanzamos en el proceso de paz. Y finalmente, creo que el gran desafío siguen siendo las transformaciones sociales y políticas para fortalecer la democracia. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que acaba de pasar ahorita aquí en Colombia, la consulta anticorrupción. O sea, es 11, casi 12 millones, 11.600.000 personas que salimos a decir no más corrupción, no más a robarse la plata del erario público, no más, digamos, jugar con los recursos públicos. Eso está mostrando que hay una ciudadanía que cada vez es más consciente de su papel activo en la vigilancia de, digamos, del gobierno, de la gobernanza en general. Entonces, este gobierno tiene que pensar en la paz, en la corrupción, pero también en todas esas otras exigencias que se le están haciendo para que seamos un país más equitativo, un país más respetuoso de los derechos humanos. Ahorita decía que los 8 millones de votos que hubo a favor de Gustavo Petro no necesariamente se tienen que leer en función de Petro, sino en función de lo que la ciudadanía está buscando. Y mucha de la gente que salió a votar eran ambientalistas que piensan que debe haber una política distinta en el manejo de los recursos naturales, de la política minero-energética, de la protección de los territorios ancestrales. Gran parte del movimiento indígena estuvo a favor de esa propuesta de la Colombia humana. Entonces hay una serie de exigencias que se están planteando, que creo que este gobierno tiene que leerlas y no puede seguir en esa lógica de gobernar solo para los intereses privados, los intereses, digamos, de empresarios nacionales y extranjeros que solo ven la ganancia como forma de relacionarse con la sociedad. Y pues bueno, el equipo que este gobierno ha nombrado no da buenas esperanzas, porque es un equipo muy ligado al empresariado, muy ligado a la élite económica de este país, pero que hay una gran fuerza social que se ha venido manifestando y que creo que ahí va a entrar en la pugna de, digamos, de poder que se está planteando en este país. Y un gran desafío que este gobierno tiene es el tema de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ustedes vieron uno de los actos que ha hecho este gobierno, de los primeros, fue la semana pasada, estuvo en el Urabá antioqueño y firmaron un gran pacto por la protección de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos asesinados. Este año, según el programa Somos Defensores, van 123.000, si no estoy mal, 127 líderes asesinados. El año pasado fueron cerca de 150, 182 en el 2016, es decir, tenemos más de 500 líderes asesinados en los últimos 3 o 4 años. Eso es una cifra escandalosa, y sobre todo líderes y lideresas, defensores de derechos humanos asesinados en medio de un acuerdo de paz. La mayoría de estos líderes asesinados son de reclamantes de tierras, ambientalistas, afrodescendientes, indígenas, de organizaciones como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, es decir, la gente que está en los territorios luchando por las transformaciones sociales. Eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, me parece que ahí hay un elemento central que la comunidad internacional va a estar vigilando. Hoy, este año, hace 2 meses, realmente en junio, si no estoy mal, Colombia fue evaluada nuevamente por un mecanismo que se llama el examen periódico universal, que es un mecanismo que tiene Naciones Unidas, y entonces pues la mayoría de los países se pronunciaron exigiéndole a Colombia garantías efectivas para los defensores de derechos humanos, que es una realidad. Bueno, hay que decirlo, que no es solamente un problema de Colombia, es un problema de Brasil,
problema de Venezuela, en Nicaragua lo estamos viendo, en Argentina, pero digamos que aquí la situación realmente es dramática. Sí, eso justo nos dice Lila, que pasa parecido en Brasil y que siguen ocurriendo estas acciones. Parece que no hay nada que lo pare, y principalmente con los defensores del medio ambiente e indígenas. Es decir, es una realidad que se nos está yendo a todos los países de América Latina, sobre todo el sur, y que sigue preocupando un montón. Vamos a darle la mano a Fernando, que nos pide aquí un poco. Fernando tiene la palabra, cuéntanos. La idea es conversar, justamente, entonces qué bueno. Adicional a los anexos que tenemos como reto, viendo la situación de nuestro país vecino Venezuela, con toda la migración que ellos están haciendo a nuestro país, que es bastante alta. Adicionalmente a los conflictos que tenemos, sabemos que muchos venezolanos vienen a trabajar realmente, pero también sabemos que hay situaciones de conflictos que generan debido a la situación con la que vienen. ¿Qué oportunidad o qué posibilidad o qué situación o cómo afectará esta migración a los procesos de paz y a los conflictos internos que se presenten en las regiones? Es decir, Venezuela juega un papel también en este momento en lo que tiene que ver con una problemática, y que hoy hay una migración enorme a Colombia. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo se pone el mapa con los venezolanos en la situación en Colombia, en asuntos de paz? Pues toda nuestra historia, por lo menos de la última década, está ligada a Venezuela, porque Venezuela con su política, con toda la propuesta que desarrolló Chávez, a mi modo de ver, hizo posible muchas cosas buenas para nosotros en Colombia. Sobre todo, tenemos que agradecerle su apoyo incondicional al proceso de paz. Eso es algo que decirlo en Colombia es muy complicado porque la gente no lo quiere ver, porque hemos hecho de Venezuela el diablo, el coco, pues, para este país. Pero el gobierno de Chávez cumplió un papel clave para posibilitar que la guerrilla de las FARC entendiera la importancia de avanzar en el proceso de paz. También porque pues desarrolló otras propuestas que creo que fueron importantes para América Latina en materia de integración económica, integración política y eso. Pero después, a raíz de todo lo que ha sido, digamos, los últimos años de crisis en Venezuela, el gobierno, sobre todo el gobierno de extrema derecha aquí en Colombia, ha hecho que Venezuela se convierta en su caballito de batalla para sus intereses políticos. Entonces ha manipulado todo lo posible el tema de Venezuela a favor de sus campañas electorales y en contra del proceso de paz. Sin embargo, a mi modo de ver, esa ha sido también una postura muy hipócrita porque no ha sido, digamos, directamente proporcional la utilización del discurso anti-Venezuela en relación con el apoyo que debería dársele a los venezolanos que hoy están entrando al país. Porque al margen de las discusiones políticas que podamos tener los gobiernos, los migrantes siempre deberían ser materia de solidaridad de todos los estados. O sea, ahí no debería importar tanto el discurso ideológico, sino el hecho real de que hay familias que necesitan ser acogidas. Y eso es un problema de racismo que hoy vivimos en todo el mundo. O sea, lo que hoy nada más está escuchando una noticia de Alemania, como fascistas que se han unido para perseguir migrantes africanos allá en Alemania. Y lo mismo pasa acá, o sea, se vende una idea de que no nos podemos vender y volver como Venezuela, de que tenemos que tener un gobierno que no convierta su economía en lo de Venezuela, pero luego este gobierno ha sido incapaz de desarrollar una ruta clara
para atender humanitariamente la situación de los venezolanos que están entrando al país. Y es un problema incluso de todo el continente. Ustedes bien vieron lo que pasó en Perú, el cierre de las fronteras, Ecuador exigiendo que todos los que entraran tuvieran pasaporte. Entonces yo creo que habría que tener una política más coherente y más solidaria con esas personas. O sea, creo que ahí tendríamos que trabajar más en función de eso, exigir. Lo que pasa es que va a seguir siendo utilizado el proceso sobre todo por el centro democrático en función de sus intereses políticos. Entonces ahí creo que la ciudadanía también tendríamos que jugar un papel importante en función de buscar que haya una postura más solidaria frente a ese tema. No creo que la entrada de Venezuela vaya a generar una crisis como nos lo están diciendo. Los problemas económicos y de empleo que tenemos, ya los tenemos. O sea, uno no puede decir que porque haya sido, o sea, ¿qué tipo de empleos están disputando los venezolanos? Los trabajos informales, básicamente. Entonces, no sé, Fernando, creo que ahí tenemos un tema grande pues para debatir. Yo quisiera también, antes de seguir, señalar algo con relación a lo que Lila dijo. O sea, los grandes defensores de derechos humanos que hoy están siendo atacados en todo el continente son sobre todo los ligados al medio ambiente. Lo que pasó con Berta Cáceres en Honduras, lo que acaba de pasar con la compañera brasileña, que bueno, se me olvida el nombre, perdón. ¿Y eso por qué? Porque es por la globalización económica en favor de la explotación de los recursos naturales. O sea, los recursos naturales no renovables o otros renovables como el agua, están siendo disputados por las grandes compañías internacionales. Necesitan el agua para la explotación minera, para la producción de energía eléctrica. Entonces, y frente a eso, pues hay grandes sectores de la sociedad oponiéndose, y por eso se ha concentrado en ese sector de la población los ataques, que son campesinos, que son indígenas, que son afrodescendientes. Yo creo que frente a eso habría que pensarnos seriamente una consigna que aquí solemos gritar mucho en el movimiento comunitario, que es que si han globalizado la miseria y la pobreza y la explotación, nosotros también necesitamos globalizar la resistencia, y eso implica generar redes como estas de articulación en función de apoyarnos en todos esos procesos. No sé si alguien iba a decir algo. Sí, Lila agradece exactamente una razón para que nos unamos, globalizar la resistencia como un apartado importante que saca Lila. Bueno, yo quisiera decirles aquí en las diapositivas, me imagino que ustedes las van a tener, yo simplemente hago un resumen en función de cómo van los acuerdos. Me parece que no tenemos tiempo tampoco de meternos en función de revisar cada uno de ellos. Solo decir que va muy lento el tema de la implementación. El primer punto, que es el tema de tierras, ahí se está planteando una reforma rural integral, y este gobierno que entra justo lo que plantea es lo contrario, o sea, avanzar en la privatización de los predios, avanzar en entregarle la tierra a los grandes terratenientes, a la explotación minero-energética, contrariando lo que se ha planteado en el acuerdo, que es que haya más tierra para los campesinos y sobre todo que se le devuelva tierra a quienes se les fue despojada. En el tema de participación, ustedes ven que la participación en el acuerdo está enfocada en dos sentidos. Por un lado, la participación política para los excombatientes, es decir, para los miembros de las FARC, que ahora ya no son guerrillas, sino un partido político. Sin embargo, ustedes ven que este gobierno, su apuesta es a que no puedan participar en el Congreso, a pesar de que ya están elegidos. Eso implicaría una reforma constitucional. Todo el mundo ha dicho que es inviable, pero nada claro tendría que ellos intenten una reforma a la Constitución para nuevamente sacar a los miembros de las FARC que hoy están en el Congreso. Y por el otro lado está la participación ya social.
Y entre la participación social hay dos mecanismos. Uno es una propuesta que quedó en los acuerdos, que fue las circunscripciones especiales de paz. Es decir, que haya por 2 periodos electorales 16 curules para miembros de organizaciones de víctimas que pudieran llegar a la Cámara de Representantes, estar en el Congreso y hacer parte de las iniciativas legislativas. Eso no se logró aprobar, por eso en las elecciones pasadas no pudimos tenerlo. Quiere decir que si se llegaran a aprobar, tendría que ser en las elecciones del próximo periodo, los próximos 3 años ya, pues son 3 años y medio, con lo cual se pierde toda la oportunidad de que las víctimas participen en este periodo inicial. Pero además es que, pues apenas ahorita se volvió a presentar la propuesta, entonces esa iniciativa que buscaba que el Congreso de la República fuera más incluyente, más plural, hasta el momento ha sido obstaculizada por el Centro Democrático y en su momento pues por el propio Iván Duque, que es el actual presidente. Y los otros mecanismos de participación son los que tienen que ver con la protesta social, con la movilización, con las iniciativas, los mecanismos de participación. Eso, digamos, hasta ahora tampoco se ha podido tener una ley estatutaria en razón de eso, incluso porque ustedes vieron que ahorita a raíz del plebiscito anticorrupción, hay muchas voces en el sentido de que los mecanismos de participación tienen que ser reformados. O sea, no es posible que nos exijan un umbral tan alto para que pase una iniciativa legislativa. O sea, tuvimos 11.600.000 votos y no pudo pasar la consulta anticorrupción porque se exigía un mínimo de 12 millones de votos. Eso es totalmente antidemocrático, ni siquiera para un presidente de la República se exige eso. Aquí ha habido presidentes de la República que han gobernado con 5 millones de votos. Entonces, esa es una reforma necesaria que se plantea. Y bueno, el otro gran tema de implementación del acuerdo es el tema del sistema integral. No sé si pasas, Henry, para que veamos, pasémoslo. Ahí. Devuélvete. El acuerdo creó, que son las iniciales que tienen ustedes ahí en el círculo, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese sistema está compuesto por 3 mecanismos. La Comisión de la Verdad, que se llama la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La Unidad de Búsqueda para las Personas Dadas por Desaparecidas, y la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo para el tema de justicia. Y tiene 2 medidas, que son las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las medidas para las garantías de no repetición. De esto, ¿en qué vamos? Ya tenemos una comisión de la verdad, pero no ha arrancado. Tiene 3 años, es una comisión con muy poco tiempo para esclarecer lo que ha sido 50, casi 60 años de guerra en este país. Está en una etapa de construcción de su metodología. Oficialmente empezarían, ya empezó, digamos, pero está en una etapa de prealistamiento, de definir la metodología para desarrollar su mandato, y empezaría formalmente ya en noviembre. La unidad de búsqueda, se logró los decretos para que entrara en funcionamiento el 6 de agosto, o sea, el gobierno solo expidió los decretos para su funcionamiento unas horas antes de abandonar la Casa de Nariño. Entonces, pues apenas está empezando, con el reto, el gran desafío que tenemos, y es que en Colombia se hablan de más de 80.000 personas dadas por desaparecidas. Y la Jurisdicción Especial para la Paz ya va caminando, con muchos tropiezos, porque este gobierno, el actual, ha hecho todo lo posible porque se convierta en una justicia solo para las FARC. O sea, logró quitarle que se juzgara a terceros, ha hecho todo lo posible para que no se juzgue a los militares y agentes estatales involucrados en la grave violación de derechos humanos. Acaba de presentar un acto legislativo para que a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad se le puedan entregar información de inteligencia relacionada con violación de derechos humanos. O sea, hay todo un ataque para que no pueda funcionar. Adrián, te interrumpo ahí justo porque Andrés Segovia hace una pregunta sobre este asunto, y es
En concreto, podemos tener certeza de algunos cambios que propone Duque a los acuerdos. ¿Eso es posible? ¿Y cómo efectuaría esos cambios? ¿Existen leyes para esos procedimientos? ¿El acuerdo es posible modificarlo? O sea, en principio no habría forma de modificarlo porque es un acuerdo que tiene dos niveles. Uno que fue presentado al Consejo, a la Asamblea General de Naciones Unidas como un instrumento especial. O sea, que tiene carácter de documento internacional de derechos humanos. Eso no lo quiere aceptar el gobierno de Duque ni el Centro Democrático. Y eso no es solamente con este acuerdo, o sea, históricamente el Centro Democrático, sobre todo, pues, digamos, el expresidente Álvaro Uribe, se ha negado a acatar los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero entonces ahí, si ellos deciden desconocerlo, tendrían un gran problema con la comunidad internacional. Sobre todo la Unión Europea ha jugado un papel muy clave en respaldar estos acuerdos y no creo que ellos, el gobierno de Duque propiamente esté tan interesado en pelear con la Unión Europea. Incluso hay sectores del gobierno de Estados Unidos que apoyan el acuerdo de paz. Si ustedes ven, por ejemplo, las declaraciones de Marta Lucía Ramírez, que es la vicepresidenta y que es ahora la encargada de todo el tema de paz, ella ha ido moderando su discurso, ha dicho bueno, que no van a acabar el acuerdo de paz, que tampoco lo van a modificar sustancialmente, que quieren hacer unos ajustes. Y ahí en el tema de los ajustes, entonces, ¿cómo tendrían que hacerlo? Obligatoriamente, si quieren modificarlo, tendrían que presentar reformas constitucionales, porque todo el acuerdo de paz ha sido, digamos, por medio del famoso fast track, fue reglamentado a través de reformas constitucionales. Entonces, hay un dicho en el derecho que plantea que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Entonces, si usted quiere reformarlo, tiene que reformar la Constitución. Y ahí entraríamos en un debate de corte jurídico, que es muy complicado. O sea, usted no puede debatir la paz desde lo jurídico. La paz es ante todo un hecho político. Pero entonces, ¿qué implicaría? Que la Corte Constitucional tendría que plantearse si pueden modificarse sustancias de derechos adquiridos. Ahí también hay otro elemento que entra en juego, y es que el Centro Democrático realmente no son mayoría en el Congreso. Tendría que plantearse alianzas y tendría que ser que el Congreso en pleno estuviera decidido a modificar los acuerdos. Y ahí creo que hay sectores de los distintos partidos políticos que no, o que creen en el acuerdo. Yo pienso que hay sectores de los liberales, de incluso algunos conservadores que están de acuerdo con el proceso de paz. Pero además creo que hay un factor que es el factor social, o sea, la gran movilización social en favor de los acuerdos. Entonces, yo no pienso que vaya a ser tan fácil que ellos lo modifiquen sustancialmente lo que tenemos. Aunque, como les digo, ya han presentado iniciativas al Congreso. Van a intentar atacarlo, creo yo, de otras formas. Por ejemplo, quitándole el respaldo político. Lo que hizo, por ejemplo, el gobierno ahorita con la consulta anticorrupción. Sí, Iván Duque dijo, sí, yo la apoyo y salió a votar, pero realmente no dieron dinero para la campaña, no hicieron publicidad para que la gente saliera a votar, no movieron las redes. Entonces esa es una forma también, lo que llamamos la voluntad política. Y la otra forma por la que muy seguramente van a también tratar de decidir es por la vía del presupuesto. O sea, ¿de qué sirve tener políticas públicas si no hay plata para implementarlas? Y ellos todo el tiempo están hablando del déficit fiscal, de que el gobierno anterior dejó la olla vacía, de que no hay dinero, y están jugando un poco pues también con ese tema de los impuestos. Entonces, ahí va a haber una correlación de fuerzas. Por un lado, en el Congreso, con el gran sector de congresistas de la Colombia Humana, del Partido Verde, del Polo Democrático, que suman un gran número de congresistas que están jugando fuertemente a proteger el acuerdo de paz, y por el otro lado, como les decía, el factor social, es las organizaciones sociales de derechos humanos, de víctimas, comunitarias, que también hemos respaldado el acuerdo de paz y que hemos salido a las calles a respaldar. Bueno, me voy a saltar todo esto porque eso ya es como que se los puse ahí para que ustedes lo puedan ver, como los distintos mecanismos de qué tratan.
si quieres, es solo para que ustedes lo puedan, si quieren, leer y conversar entre ustedes sobre eso. Mira, Adriana, que yo estaba aquí pensando, justo ahorita que hablabas del asunto de tierras, volviéndonos un poco, y es las políticas que propone el gobierno, que aunque conocemos que el gobierno propone en términos de tierra, ¿sí? De poder devolverle la tierra al campesino, de una política integral agraria para los colombianos, sigue teniendo un vacío y sigue teniendo, o mejor no sigue teniendo voluntad, no tiene voluntad de implementación. Y haciendo también una lectura histórica, el problema de Colombia de guerra es de tierra. Entonces, ¿tú crees que si no se soluciona ese problema de la tierra podemos alcanzar algún día la paz? O sea, la tierra es el eje central del conflicto en todos sus niveles. Y pues, digamos que no es tampoco el factor único y determinante para la paz, pero sí es uno de los factores principales. Y si miran, gran parte de la oposición del Centro Democrático y de este gobierno a los acuerdos de paz tiene que ver con el hecho de que buscan proteger intereses relacionados con la tierra. O sea, ¿por qué se oponen, por ejemplo, a la Jurisdicción Especial para la Paz? Buscaron y lo lograron sacar a los terceros involucrados en el conflicto para que no fueran juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y quiénes son esos terceros? Son empresarios, ganaderos, gerentes de multinacionales que están involucrados en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, en el patrocinio a estructuras paramilitares. Y fíjate, hay un elemento que se me olvidó de señalar ahorita, y es que la misma vicefiscal de la Nación, la doctora María Paulina Rivero, en ese evento que les contaba que la semana pasada, señalaba que detrás del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos estaban principalmente empresarios y miembros de la fuerza pública. ¿Y quiénes son esos empresarios? Como le decíamos ahorita con la compañera Lila, es esos empresarios ligados a las explotaciones minero-energéticas, al control sobre la tierra. Entonces, gran parte de la oposición de este partido tiene que ver con eso, con proteger a los que históricamente se han beneficiado de una política de tierras excluyente, que ha concentrado la tierra en pocas manos, que ha hecho los recursos naturales una mercancía de libre mercado por encima de los derechos ancestrales, de la vida misma. O sea, es que lo que está en juego es la humanidad. O sea, usted no puede jugar con las fuentes de agua dulce en un mundo que tenemos ante una realidad de cambio climático tan tremenda, pero a ellos no les importa. Y otro sector que también tiene que ver con la tierra, el narcotráfico. Las grandes extensiones de tierras sembradas de hoja de coca, que no es la hoja de coca sembrada por los indígenas que ancestralmente la han utilizado, sino que estos son realmente depredadores del medio ambiente. Entonces, también a esos sectores se les protege. O sea, no es una política muy hipócriita, Henry. Se persigue a la guerrilla porque dice que son los grandes narcotraficantes, pero realmente detrás hay una política de proteger a otros grandes sectores narcotraficantes del mundo, ¿cierto? Mira, ¿cuál es la política de persecución acá, por ejemplo, frente a los carteles mexicanos que están en Colombia? Ninguna. O sea, con total impunidad viven en el territorio. Entonces, yo sí creo que hay un factor grave. Ellos están protegiendo también a los ganaderos. Colombia es un país de vocación rural, por excelencia. Sin embargo, tiene más hectáreas de tierra dedicadas a la ganadería que a la agricultura. Nosotros hoy importamos millones de toneladas de alimento que pudiéramos estar sembrando acá, y eso son los tratados de libre comercio. Entonces, ahí es donde está, creo yo, la discusión del proceso de paz pasa por uno de los temas que el gobierno no ha querido tratar en los acuerdos de paz, que es el modelo económico. Y mira qué bueno, porque Lila nos escribe, en Brasil la situación es que los ganaderos son la más grande mayoría hoy en el gobierno. Es muy preocupante que el agronegocio
haya quedado tan poderoso. Entonces mira Sí. cómo se conecta con lo que estás diciendo. Terrible. Mira que aquí incluso los ministros hoy en día son provenientes del sector privado. El ministro de Defensa, el anterior, viene del sector privado, la ministra del Interior viene del sector privado. Estaban a punto de poner de ministro de Agricultura a Laforí, que es de los ganaderos, y que además está acusado de la financiación y promoción de grupos paramilitares. Esa es la realidad, digamos, de esa forma de gobernar tecnócrata, donde realmente se invierten las cargas. Ya ni siquiera estamos ante la democracia burguesa de la Revolución Francesa, que por lo menos protege, tiene una garantía liberal frente a la sociedad. Es que ahorita no se busca proteger a la sociedad, se busca proteger al empresariado. O sea, los gobiernos gobiernan para el empresariado, no para la sociedad. Muy bien. Pues tenemos como 15 minutos más, Adriana. Si te parece, pues abrimos un momento a ver si hay algunas preguntas y podríamos redondear pues como con algo de lo que traes hoy para nosotros. Quienes están aún, creo que Heidi tuvo algún problema y salió. Pues, ¿tienen alguna pregunta, alguna precisión, algún aporte a lo que llevamos a este momento? Andrés dice, usted habla de fuerza social, votos por la izquierda y algunos sectores de la derecha colombiana. Si son un grupo tan influyente y Duque está dispuesto a moderarse para evitar problemas internacionales con Estados Unidos, ¿dónde radica el respaldo al no y a Duque? ¿Por qué no cambia de opinión por mero pragmatismo? Yo creo, ¿quién es Andrés? Andrés Segovia, sí. Andrés, es que yo creo que es que en política nada es blanco y negro, nada es bueno o malo. O sea, yo creo que hay muchos factores que intervienen acá. Primero, yo creo que somos una ciudadanía en general muy poco formada. A mí me gusta mucho el concepto del profesor Boaventura de Sousa, que habla de la necesidad de construir ciudadanías democráticas, ciudadanías activas. O sea, la importancia que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de entender el papel que jugamos en la vigilancia de la forma de los gobiernos y también en la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos. En Colombia nosotros tenemos una ciudadanía muy poco formada que requiere más incentivos para pronunciarse. Yo no creo que mucha gente sea simplemente como algunos dicen, no, es que es porque es uribista o porque es paramilitar, ¿no? O que Antioquia, por ejemplo, ahorita yo vi en la consulta anticorrupción, por varias horas fue tendencia en Twitter un numeral que era Antioquia y todo el mundo se despachó en contra de Antioquia diciendo lo malo, los paracos que somos, terrible, ¿cierto? Yo soy muy poco regionalista, no me gusta hablar de paisas, pero creo que es muy reduccionista señalar que el problema es simplemente decir que es porque somos paracos, o no, creo que hay un problema de ciudadanía en general, no solamente en Antioquia, sino en varias partes del país. Segundo, el tema de la mentira como forma de acceder al gobierno, eso quedó plasmado, o sea, los famosos fake news de las que se hablan, las noticias mentirosas que llevaron al poder al gobierno a Trump, que ahorita que nos hicieron perder el plebiscito. Hay un gran manejo de eso y a eso se suma, digamos, todo ese manipulación religiosa, ideológica del asunto. Entonces creo que hay una serie de factores que deberíamos analizar desde el punto de vista, digamos, sociológico. Habría que pensar en que todos los profesionales sociales nos ayuden a pensarnos eso y a pensar en los modelos de formación ciudadana también y de formación política. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues frente al tema del gobierno de Duque, yo creo que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser gobernante. El tipo sabe que como candidato usted dice lo que quiera, pero como gobernante usted sabe que se enfrenta a muchas fuerzas sociales. Y
yo sí creo profundamente que Colombia, que hemos ganado en eso, o sea, yo no quedé tan pesimista después de las elecciones de presidenciales, que pues mucha gente quedó triste porque no ganamos, yo fui una de las que voté pues por Petro, pero yo creo que no hay que, las victorias políticas no hay que leerlas solamente en función de la cantidad de votos, sino también en cómo como sociedad vamos ganando en otras cosas. O sea, el que hoy haya un gran sector de la sociedad que pensamos que hay que construir otro país. Y ahí hay fuerzas de todo tipo, de izquierda, de centro, incluso algunos, uno podría, yo me quedé pensando el domingo, yo creo que hubo uribistas que votaron a favor de la consulta anticorrupción. O sea, creo que ahí hay elementos que habría que leer y por eso pienso que no, que Duque no la tiene tan fácil. O sea, que el tipo sabe que hay una gran fuerza social que lo está vigilando, que está proponiendo y que también hay un sector de la comunidad internacional que está atenta. Obviamente ese sector de la comunidad internacional tiene intereses políticos y económicos, no es que sean bondadosos porque sí, o sea, están interesados en lo que ellos llaman seguridad jurídica, en que haya paz en este país para que sus inversiones se puedan dar con tranquilidad, pero eso de alguna manera también lo podemos poner nosotros a jugar en favor de nuestras apuestas sociales y políticas. Sí, antes de darle la palabra a Fernando que alza la mano, dice Andrés, entonces, ¿qué estrategias considera que se están efectuando para dar revés a la mentira imperante? ¿O no se están ejecutando estrategia alguna para ese revés? Sí, yo creo que muchas. O sea, a mí primero me parece que hay que volver a las calles y hemos salido, o sea, lo que pasó en el 2016, después de que se perdió el plebiscito, mostró la fuerza social, la fuerza de la movilización social. O sea, hay que estar en las calles. O sea, las calles han tumbado presidentes, acá no, pero en Perú sí, en Ecuador, en Guatemala, en Brasil, la calle ha salido, pues, eso tiene sus costos, pero lo que pasa hoy en Nicaragua también lo evidencia, o sea, hay que estar en las calles. Segundo, a mí me sorprende la gran creatividad de los jóvenes, ustedes, por ejemplo, esto que están haciendo, yo en la oficina me reía porque ahora que salía dije, voy para un webinar, no tenía ni idea qué era, ya sé, pues porque son, digamos, una serie de herramientas para conversar y para construir cosas distintas. Lo que Pablo Freire llamaba la educación popular, que hoy la hacemos de otra forma, de pronto aprovechando las redes sociales, pero creo que sí. O sea, yo creo que no hay que ser pesimistas ahí. Siempre estamos en debilidad, o sea, nosotros siempre con las manos, con poquito dinero, con mucha represión, pero creo que hay muchos procesos sociales, políticos, comunicacionales, de formación que se están dando en Colombia y en toda América Latina en función de construir estrategias para las transformaciones sociales. Antes de darle la mano a Fernando, que la alzó, ¿tú crees que Duque Uribe en algún momento le va a decir traidor como a Santos? ¿Tú crees que esa política ahí cómo va a jugar? Al fin sí va a responder a los intereses del centro democrático o en ese ejercicio de gobernante donde tiene otras presiones, se va a alejar un poco de eso. Yo no sé, ojalá que sí, pero ahí hay dos problemas, Henry. Primero, Santos lo educaron desde chiquito para ser presidente y para no obedecerle a nadie. Y tenía todo un gran sector de la oligarquía apoyándolo. Eso jugó a su favor para desmarcarse y para tener su propia dinámica. O sea, el tipo quería pasar a la historia además. Pero Duque es un tipo joven sin experiencia, que no tiene una gran élite a su alrededor, que está mucho más manipulable. Pues ustedes vieron los grandes... las personas más influyentes de su equipo de gobierno provienen directamente del ala más uribista, de sectores que no le obedecen a él, sino que le obedecen a Uribe. Entonces eso es difícil. Sin embargo, yo también a veces, no sé, o sea, pienso que el tipo tendrá que pensar seriamente qué quiere. O sea, yo lo veo difícil, o sea, no creo que logre desmarcarse totalmente, pero creo que también en la medida en que haya presión social
lo van a obligar a tomar ciertas decisiones que pueden ser favorables para lo que en este caso para el proceso de paz y para la garantía de los derechos humanos. En 2 semanas bajó la favorabilidad y ellos cuidan mucho de eso. Sí, sí, no, y por eso yo creo que ellos también puede ser que están jugando, como decía al inicio, al policía bueno, al policía malo. El centro democrático poniéndose a todo y un presidente que dice, no, sí, voy a negociar, voy a hacer. Entonces, pues no está muy claro. O sea, yo creo que habría que dejar pasar un poco el tiempo para saber hacia dónde está la tendencia. Muy bien. Fernando, tienes la palabra. Como ya se me perdió la idea, pero vamos. Discúlpame, Fernando. Es muy clara la decisión de Duque de gobernar sin corrupción. Y miramos todos los acontecimientos que han sucedido. Incluso yo estoy en relación de Colombia, muy famosa en los últimos tiempos por el alto grado de corrupción que se está presentando. ¿Cómo ves tú el contexto que fue una de las zonas que más abstención tuvo al momento de la elección de la propuesta de anticorrupción por parte para bajar los salarios, para llegar a un acuerdo donde estuvimos más permeados por la corrupción? Y de hecho en mi departamento ha salido hasta el cartel de los viejitos, de no sé qué, hasta de las hormigas, me imagino, porque ha sido un cartel tras cartel tras cartel que nos ponen un foco muy diferente y a la luz pública, no tanto por las buenas acciones que se construyen desde el tejido social, sino por los abismales temas de corrupción que hemos llevado a cabo en los últimos tiempos. Fernando, que ese es justo el efecto de la corrupción, o sea, afectar la conciencia política y la conciencia de lo público del ciudadano y ciudadana de a pie. O sea, eso es un factor, o sea, digamos, hay una costumbre en grandes sectores sociales de que el voto no es un derecho, sino una prerrogativa que se ejerce como contraprestación a algo que recibo. Y ahí es donde está la gran dificultad. Por eso la gente, sobre todo, vota fíjate que las votaciones más altas suelen ser en las de la elección del Parlamento, o sea, del Congreso, porque es cuando más se mueve la cuota politiquera y burocrática, la mermelada, como llaman acá, de todos estos políticos. Sin embargo, creo que tampoco sería justo reducirlo a eso, a decir que la gente no salió a votar porque apoya la corrupción. Creo que también hubo un factor de publicidad, de socialización, de explicación del sentido de esta consulta. O sea, si hubiera habido más apoyo del gobierno, de los medios de comunicación para movilizar, creo que de pronto la votación hubiera sido un poquito mayor. O sea, creo que ahí faltó también la posibilidad de hacer un trabajo más fuerte de sensibilización, de explicación, de pedagogía en las comunidades para que sintiera la importancia, o sea, para que la gente deje la pereza de ir a votar. Es que hubo mucha gente que ni siquiera se enteró que había esa consulta, eso es muy grave. Entonces, esos dos factores creo que son los que pesan en el hecho de la baja votación en regiones como la costa Caribe. Leí estos días que el silencio de los fusiles hizo escuchar fuerte el estruendo de la corrupción y hoy tenemos ese fenómeno fuerte. Pues bueno, eso es también una de los retos importantes para la construcción de la paz, y es ese fenómeno social que comienza chiquitico en el contratico pequeño de las organizaciones, en robarse las filas. Ahí empieza un fenómeno muy fuerte que tenemos retos enormes pues para transformarlos. Sí, hay un profesor de la Universidad de Antioquia, Pulgarín, profe, que habla de la corrupción gris. Él dice, ese tema de la corrupción es tan complejo que ya se nos metió a todos. Entonces, todos hablamos de la gran corrupción que, como dicen ahorita, hizo metástasis, o sea, como el cáncer,
pero hay una corrupción que se vive en el día a día, en la cotidianidad, y que también ciudadanos y ciudadanas legitimamos. Esa también debe ser atacada, porque esa es la que fundamenta la otra. O sea, cuando yo pienso que, bueno, como dicen a veces aquí en Antioquia, bueno, aquí roban, pero las obras se ven. Eso es muy, muy complicado, eso es pues muy asqueroso que haya sectores que digan eso, o que roben, pero que roben poquito. Entonces, ahí es donde está, digamos, toda esa mentalidad la que también tendríamos que transformar. Muy bien, creo que hemos sabido terminar. Agradecemos a las personas que estuvieron, Andrés, Lila, Fernando, Adriana, gracias por tu tiempo en lo que nos compartiste. Vamos a publicar el video del webinar, vamos a compartir la diapositiva que nos compartes y bueno, agradecerte el espacio. No, muchas gracias a ustedes, espero que después sigamos conversando. Claro que sí. Gracias, Lila. Lila dice muchas gracias. Lástima que no haya más amigos de aquí, de Brasil. Voy a compartir el video del webinar. También nos comparte un texto de Boaventura de Sousa. Ay, gracias, Lila. Otras si palabras. me lo mandas a Claro mi sí. correo. Andrés dice, genial, espero el link del webinar, gracias y saludos. Barranquilla en mi corazón. Así es, Curramba la Bella. Que invitar al carnaval, Fernando. Sí, Fernando está ahí más cerca. Muy bien. Gracias Andrés, gracias Lila, gracias Fernando, gracias Adriana. Hasta una próxima. Que estés muy bien. Bueno, chao. Hasta luego, chao.